buenas tardes, son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para informarles, para enmarcarles y para opinarles a propósito de lo que nos parece que hay que saber de la actualidad. Todo ello lo vamos a hacer con dos pilares básicos: la valentía y el rigor. Ese es nuestro planteamiento de cómo vamos a hacer para ustedes ese guiso de información, de opinión y de extensión de las noticias más importantes, y dentro de un ambiente general que es el de las libertades, que es el propio de esta cadena, y su enorme diferencia con las llamadas telepedros, las que siguen instrucciones, las que tienen tertulianos, que leen argumentarios. Todo eso no nos interesa. Buscamos gente que venga a opinar con libertad, igual que nosotros lo recibimos. ¿Que a ustedes alguna vez no les vaya a servir esa opinión? Pues seguro, claro que sí, pero hay que escuchar a todo el mundo y hay que ver qué sacamos en positivo de las posiciones que unos y otros van a enfrentar para ustedes, para enriquecer la suya propia. Bueno, hoy empezamos con una noticia triste: el fallecimiento de un señor que fue muy famoso, Richard Cheney, conocido por Dick Cheney, eso seguro que le suena más. Fue vicepresidente de Estados Unidos, ha fallecido a los 84 años y era pues republicano, el hombre que hacía los cuadrantes para perseguir al terrorismo en la época que le tocó vivir junto a George W. Bush. Bueno, pues en lo que entonces tocaba América, al vicepresidente Cheney le tocaba poner en solfa la manera de resolverlo. Ya que estamos en Estados Unidos, nos vamos a ir del fallecimiento de Dick Cheney, nos vamos a ir a lo que pasa en Nueva York. Nueva York se levantaba hoy como el último día antes de unas elecciones que van a ser enormemente cambiantes de su situación allí, porque el líder de las encuestas ahora mismo en Nueva York, de esas elecciones municipales, como digo, el líder es un candidato musulmán, demócrata y socialista. Se llama Zohran Mamdani y, como digo, es el líder de las encuestas, y si gana sería el primer alcalde musulmán de la gran metrópoli de Nueva York. Tiene tan solo 34 años, lo cual también sería el más joven alcalde de Nueva York, por lo menos del último siglo. Se enfrenta a alguien que, bueno, pues según las encuestas es el número 2, es el exgobernador Andrew Cuomo. No confundir con Mario Cuomo, que no tiene, bueno, sí es familiar suyo, pero que es otra historia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se mete en todo, aunque no le den autorización, ¿verdad?, ha destrozado este último día de campaña, no se sabe si para bien o para mal, pero ha sido muy expresivo, a la par que un poco, pues, bueno, pues ya saben cómo es Trump, ¿no?, que le gusta el espectáculo más que comer con los dedos. Bien, ha dicho Trump respecto a esta importante elección municipal que prefiere a un demócrata, que esto para él es una concesión histórica, a un comunista. Es decir, cómo ha recibido al candidato que va al primero en las encuestas, Zohran Mamdani. ¿Y si Mamdani se convierte en alcalde? Pues será duro para mí, como presidente, poder dar dinero a Nueva York, porque si tienes a un comunista dirigiendo Nueva York, todo lo que haces es malgastar el dinero que envíes. Así que no sé si ganará. Y no es que sea fan de Cuomo, pero si tiene que decidirse entre un maldemócrata o un comunista, me quedo con el maldemócrata todas las veces, si te soy honesto. Nuestro panorama interno de noticias, ustedes seguro que se acuerdan de las que ha suscitado una obra en Navarra, la del túnel de Belate. La del túnel de Belate fue una de las grandes obras que hizo Servina Bar en compañía en UTE junto a Acciona, y una de las que está en cuestión, por supuesto, amaño del concurso público. Y hoy ha declarado un letrado del concurso de Belate que dice que el procedimiento de adjudicación fue claramente inusual. Y el representante de esta Junta de Contratación dice que no ha estado en ninguna otra mesa con vicisitudes de esta magnitud como las que se registraron ahí.
Bueno, quiero comentar todo esto con don Carlos García Danero, que además de jurista es diputado del Partido Popular. Muy buenas tardes. Gracias, don Carlos, por atender nuestra llamada, por dedicarnos unos minutos. ¿Qué tenemos Un placer, como siempre. Buenas tardes. Claro. ¿Qué tenemos que entender los que vivimos con lejanía este concurso? Pues que hasta el letrado de la Junta de Contratación dice que todo fue extraordinario. Sí, bueno, y hubo el informe, ¿no? Montan el gobierno de Chivite con Bildu y todos estos, montan una oficina de buenas prácticas que fue la oficina de buenas prácticas y anticorrupción la que dijo que tenía que haber sido nulo de pleno derecho. Una cosa que habían montado ellos con la idea de que pensando que les iba a dar el visto bueno, y ahora este letrado dice eso. Ha sido varios ya los que han dicho que debía haber sido nula de pleno derecho y que lo que ocurría ahí no se ajustaba a lo que era la normalidad en una contratación de una obra, ¿no? Pero yo creo que esto, solo viendo los datos objetivos, pues uno por lo menos tiene que sospechar, ¿no? Y ahora están los tribunales. Quiero decir, se deja al presidente, que tenía que haber estado jubilado, llevaba ya 3 años, 2 o 3 años, se tenía que haber jubilado y lo mantienen. Es el que decide al final, el último que decide una vez que sean las puntuaciones. Los letrados dicen lo que el secretario tiene una bronca porque dice que no se están haciendo las cosas bien. El presidente indica a qué obra sería, a qué constructores sería bueno darle o a cuál no habría que darle, etcétera, etcétera. Y luego, después de todo eso, te enteras que parece ser, según dice la UCO, Cerdán tenía el 45 o el 50% de una de las concesionarias. Entonces, bueno, pues tampoco hace falta ser muy listo, ¿no?, para sacar conclusiones. Bueno, y todo eso, me pregunto yo, está judicializado. Tengo la sensación de que el amaño del concurso pues no ha quedado del todo suficientemente claro que si alguien dice que se debió o que es nulo de pleno derecho, pues alguien tendría que pagar por haber producido un concurso amañado, ¿no? Bueno, en su momento, por parte de UPN, se presentó una denuncia en la Guardia Civil aquí en Navarra, que ahí seguirá su curso, y luego es verdad que surge todo el tema de corrupción del Partido Socialista, donde de una forma colateral aparece, bueno, pues Servinavar, la empresa que se utilizaba como pantalla por un lado y bueno, y para obtener contratos, y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que esto al final es una macrocausa, ¿no? Y por lo tanto yo creo que hay que tener también paciencia. Y paciencia desde el punto de vista judicial, ¿eh? Desde el punto de vista político esto es insoportable y no tendría que tener un paso más. O sea, Chivite tenía que haber dimitido, tenía que haber presentado la dimisión y haber convocado elecciones. Pero bueno, y luego está, como digo, en la parte judicial sí que lógicamente tiene sus trámites y va a otro ritmo, ¿no? Pero desde el punto de vista político es injustificable lo que has hecho aquí. Desde luego, Servinavar, que también era el cobertizo que daba cobijo a socialistas navarros y otros que llegaban de Andalucía, ¿no? Bueno, es que aquí es una de las empresas que aparece en varias de las contrataciones, ¿no? Pero sobre todo, claro, cuando entra la policía o la Guardia Civil, bueno, entra en las oficinas y saca un acta, un contrato que no se llevó a escritura pública, pero es un contrato entre las partes en la que la mitad de la empresa, más o menos, el dueño es Cerdán, pues evidentemente, Cerdán que está en la cárcel, quiero decir, pues evidentemente ya entra en sospecha todo lo que se adjudicaba a esta empresa. Es que yo creo que se están dando muy pocas explicaciones por parte del gobierno, ¿no? Salió llorando la presidenta en su día diciendo que se había llevado un disgusto muy grande con el tema de Cerdán y tiene la ventaja, como le pasa a Pedro Sánchez, que sus socios no la van a abandonar, porque sus socios, imagínense, Bildu, pues se está frotando las manos, ¿no? Con un gobierno absolutamente pillado y que depende de ellos, pues imagínense todo lo que están sacando, ¿no? Y eso es lo triste de toda esta situación también. En fin, bueno, pues esperemos que termine el juzgado, esperemos que el juzgado aclare la situación y esperemos que esto se resuelva políticamente también, ¿no? Porque a veces las cosas pues como que se olvidan o si hay algún resquicio no terminan de ser los responsables de eso que se amañó los que acaban pagando las circunstancias y resulta al final que vivimos en un país
en el que usted como jurista compartirá conmigo que a veces uno tiene la sensación de que a pesar de haber hecho un esfuerzo a lo largo de su vida por conseguirlo, no hemos conseguido que sea mejor ahora que hace 40 años. Hombre, si tenemos al fiscal general del Estado que se le está juzgando en estos momentos, pues a partir de ahí, porque ha cometido, o presuntamente, el delito que ha cometido, ¿no? Pues fíjate, y apoyado por el presidente del gobierno y dándole todos los ánimos y en la situación que estamos, es que a partir de ahí, pues todo lo demás es un auténtico disparate y una vergüenza lo que está pasando en España. Don Carlos García Danero, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y te deseo una feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Hasta pronto. Siempre. Adiós. Adiós, adiós. Bueno, hay algo sorprendente. Bueno, sorprendente no nos va a sorprender ahora esto, ¿no? Pero hay que dejarlo clarito y que la gente lo sepa. La Generalitat de Cataluña, el gobierno de Salvador Illa, en definitiva, es el tercer mayor receptor de fondos europeos de todo lo que es este país. Recibe exactamente el doble que la Comunidad Valenciana y que Madrid, que la Comunidad Madrileña. Hacienda está actualizando la lista que pues, no tiene a una sola empresa privada entre las 10 grandes receptoras de las ayudas europeas, que han sido empresas públicas o administraciones, con una clara dependencia de los pactos con Junts, los pactos con Esquerra, a lo que han dado lugar es a esto que os estoy contando, que la Generalitat de Cataluña reciba el doble de fondos europeos que la Comunidad Valenciana o que Madrid. Bueno, ¿y esto es justo? Pues no, en absoluto. En absoluto, porque en todo caso las ayudas europeas tendrían que haberse repartido con algún criterio de vinculación con la cantidad de gente que vive en cada autonomía, con los proyectos y su, digamos, calidad para ser dignos de la financiación de los fondos europeos, pero no con un reparto torticero, un reparto interesado y un reparto pues claramente nocivo para los intereses de buena parte de España, que pretende pues aliviar las negociaciones del presidente del gobierno con algunos, como es el caso del gobierno de la Generalitat de Cataluña, que con esto le hace un gran favor a sus negociaciones con el de Waterloo, con Carles Puigdemont. Bueno, ya saben ustedes que a mí me tiene muy concernido el asunto de las drogas. Ya saben que les propongo cada tarde, algunos días me olvido, pero cada tarde o casi cada tarde les propongo hagamos juntos que los partidos políticos se impliquen en este asunto y nos ayuden a cambiar el escenario en términos de juzgados especializados, de sentencias más duras, de tratamiento distinto, de expulsiones del país a los que resulta que han cometido 3, 4, 5, 6, media docena de delitos relacionados con las drogas. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos a reaccionar? Hay que apoyar a la Guardia Civil, a la policía, con más medios. No puede volvernos a pasar lo de Barbate, aquellos dos pobres guardias civiles fallecidos en acto del deber, pero que, en fin, que se veía a la legua la disparidad de medios, lo que usaban unos, los que usaban los agentes de la ley y el orden. ¿Pero usted se cree que este país no tiene dinero para que sus agentes persigan con eficacia a los narcotraficantes? Y hay que hacer muchas cosas más, por ejemplo, aumentar las penas para todos aquellos funcionarios, aunque sean de un juzgado, aunque sean de la Guardia Civil o de la policía, a los que pillan con las manos en la masa y con los billetes emparedados, que hay uno de la UDEF que tenía la casa de paredes de pladur con billetes dentro. Sí. Les daba a los narcos chivatazos sobre el momento en el que entrar la droga en este país. Luego hay uno de la Guardia Civil y del Puerto de Valencia. Y los que no conoceremos de los juzgados, de los ayuntamientos y de tantas y tantas administraciones públicas. Bueno, yo lo que puedo hacer para que entre ustedes y nosotros se empiece a generar esa distancia, esa diferencia, es aportarles imágenes diarias de lo que sucede en la droga. Hoy, por ejemplo, han detenido a una pareja de Don Benito está en Badajoz, detenidos porque tenían una plantación en Almendralejo. Almendralejo y Don Benito son
pues, poblaciones cercanas. ¿Y qué han encontrado los agentes? Pues un cultivo de marihuana en una nave a lo grande, convencidos de que es tan difícil que te pillen, está tan extendido esto de plantar drogas, está tan extendido esto de pinchar la luz, está tan extendido todo esto que, bueno, a nosotros no nos van a pillar. Supongo que ese es el planteamiento de muchos españoles, que estos lo eran, que han decidido dedicarse a esto pues para no tener que trabajar o para hacerse ricos. Y eso es terrible, que la sociedad de un país, sobre todo los jóvenes de un país, decidan bajar fardos de una narcolancha o llenar con plantas de marihuana una nave en Almendralejo, pues esto es mucho mejor que trabajar. ¿Dónde va a parar? ¿Se gana el triple o el cuádruple? No importa, no importa. ¿El riesgo de que me pillen? Bueno, pues es escaso. Si me pillan, ¿qué pasa? Este es el problema. Si me pillan, ¿qué pasa? ¿Que me cae un condenón? Pues no, que entro y salgo del juzgado con una imputación para ir a juicio dentro de 2 meses y que en ese juicio me van a imponer una pena que me compensa. Porque si no le compensara, no tendríamos esto en todos y cada uno de los pueblos de España, que es un escándalo, en serio, que esto no puede seguir así. Pero bueno, esta prédica en el desierto espero que pues al final acabe sirviendo de algo. Bien, voy a hacer una apelación al Club de Amigos del Toro Televisión, porque, bueno, ya lo sabéis que diariamente os recuerdo que tenéis que apoyarnos para que nuestras ideas, esas que compartimos, prosperen en la sociedad española a mayor velocidad que si lo hacemos pues solos o como francotiradores. La vía organizada, la vía FETEN, es que nosotros que tenemos voluntad la utilicéis para que a través nuestro esas ideas alcancen cada vez más a una mayor parte de la sociedad española. ¿Cómo podéis ayudarnos? Os preguntaréis. Pues una vía muy sencilla es la que yo siempre os cuento aquí: haceros miembros de la familia de socios del Club de Amigos del Toro Televisión. Y hay otra que por estar en el mes de noviembre es especialmente interesante que os cuente, es hacer una donación. Hacernos una donación porque al final Hacienda, debidamente acreditada, y de eso nos encargaremos nosotros, os va a hacer una desgravación de lo que tengáis que pagar en la renta, en el IRPF, o si la donación la hace una sociedad, en el impuesto de sociedades. Da igual, en uno o en el otro sistema, al final esto acaba redundando en un beneficio para vuestro bolsillo en términos de declaración fiscal, ¿no? Así es que, bueno, pues dicho esto, ahora queda en vuestro criterio. Vamos a hablar de uno de los grandes asuntos que hoy hemos visto en la actualidad, que es el segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La cosa ha empezado, bastante mal para el fiscal. Luego, la verdad es que ya la cosa ha ido perdiendo gravedad. Pero ¿por qué digo yo esto? Digo yo esto porque el segundo día de juicio hemos visto en él cómo la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado, que se llama Mar Edo, le ha explicado al tribunal que, oiga, no, la nota de la Fiscalía, yo soy la jefa de prensa, pero yo no la redacté. Y entonces, ¿quién la redactó? Dice, me la dictó personalmente el fiscal general del Estado, Ángela María. Y luego ha ido el otro jefe de prensa, porque aquí todas las fiscalías tienen un jefe de prensa, por lo que parece. Este se llama Íñigo Corral, ya está muy bien, jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid. Dice, oiga, a mí la nota me sorprendió muchísimo, porque cuando la leí, pues pensé que nos dejaba en ridículo. La nota escrita por el fiscal general del Estado. Esto significa que ya, pues me imagino que en la Fiscalía General y en las otras, en la de Madrid, etcétera, etcétera, pues ya van quedando claras las cosas y ya la gente se va poniendo del lado de lo que deben pensar que es evidente que acabará siendo condenado. Mientras tanto, en el fondo, esos techos de 6 metros del Tribunal Supremo todavía tenían
el eco de una de las fiscales que declaró ayer, Almudena Lastra, que tuvo un enfrentamiento con el fiscal, dijo que tuvo un enfrentamiento con el fiscal general del Estado y que le quedó grabado en el alma cuando ella le preguntó, pero ¿se han filtrado los correos o qué? Y él le respondió, mira, eso ahora mismo no importa. Por la tarde, y han visto imágenes de todo ello, el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, también ha prestado declaración, ahí le tienen, y este es el hombre que, debidamente autorizado por el abogado del pareja de Ayuso, también hizo filtraciones a algunos medios posteriores a las que se analizan de la Fiscalía, pero Miguel Ángel Rodríguez estaba autorizado por el abogado del contribuyente afectado, Alberto González Amador, que también ha prestado declaración esta tarde y ha tenido un minuto tenso, en el que ha señalado con el dedo, acusando al fiscal general del Estado de haberle arruinado la vida. Eso es lo que le ha terminado diciendo este hombre. Sobre el planteamiento que han hecho tanto Miguel Ángel Rodríguez como el pareja de Ayuso, es que hay una cacería contra Ayuso y que todos se pusieron hilo a la aguja a dar puntadas para utilizar el caso de una de las empresas de Alberto González Amador para restregársela a la rival política Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Dejadme que comente este caso en el día de hoy, en el día de ayer, con don Javier Borrego, que fue magistrado juez de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ha sido letrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es abogado del Estado y que ahora es letrado en el despacho Durán y Durán Abogados. Don Javier Borrego, muy buenas tardes y gracias por atendernos. Muy buenas tardes, don Javier. Sé que usted ha estado muy pendiente del juicio, o de los 2 primeros días del juicio contra el fiscal general del Estado. ¿Cuál es su impresión? ¿Cómo van las cosas? Las cosas van como yo creo que deben ir, pero con un cierto tono de perplejidad por mi parte. ¿Por qué perplejidad? Porque vamos a ver, don Javier, aquí hay 3 escenarios. El primer escenario es una revelación de secreto que se produce en la agencia tributaria y que no se está investigando ni se ha hecho mención a ella. Un contribuyente se filtra, se descubre que es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y se da a conocer. El segundo escenario es el que estamos viendo, la revelación de secreto en la Fiscalía. El fiscal que lo estaba llevando el asunto, él mismo reconoce que no sabía que se refería al novio de Isabel Díaz Ayuso. Alguien le transmite a la Fiscalía que ese señor González Amador tiene que ver con Isabel Díaz Ayuso e inmediatamente se produce la revelación de secretos. Hay un detalle curioso que hay que reconocer que se ha producido en estos 2 días y creo que se seguirá produciendo en todos los días. Nadie, absolutamente nadie, está negando que hay una revelación de secretos. El delito se ha cometido. ¿Qué es lo que se dice? No, que la investigación ha sido brutal, una instrucción como si fuera un delito de terrorismo, o sea, una actuación por parte de la ex abogada del Estado General, la abogada general del Estado, y de la fiscal, que están defendiendo de una forma brutal y que causa perplejidad, a mí por lo menos me causa asombro, que se digan las cosas que he oído sobre la instrucción por parte del Tribunal Supremo. En segundo lugar, se está omitiendo que aquí hay una querella interpuesta, ni más ni menos que por la máxima corporación y más numerosa corporación pública, que es el Colegio de Abogados de Madrid, por el delito de revelación de secreto. Las relaciones entre la Fiscalía y los abogados de los contribuyentes son absolutamente secretas. Nadie niega que se han revelado. ¿Qué se está diciendo?
Primero, la instrucción ha sido y es horrorosa. Segundo, el fiscal general no es quien ha filtrado. Oiga, usted borró tus móviles 2 veces en el mismo día. ¿Pero esto qué es? Se ha dicho que no era nada frecuente estos borrados, ni preceptivos. Tercero, oiga, usted sacó al fiscal que llevaba el asunto del campo de fútbol del Atlético, del estadio, para que le proporcionara unos correos electrónicos. Usted tenía un interés, señor fiscal general, brutal en el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso. Y como usted le dijo, no teníamos que perder el relato. La fiscal superior de Madrid, en una declaración fría, correcta, sin ponerse nerviosa, ha dicho que le comentó al fiscal general: lo has filtrado. Respondiendo él: eso no tiene importancia ahora. Sí, eso ahora no importa. Claro, eso no importa ahora. Ahí tenemos un delito de revelación de secreto que yo creo que es evidente y que todos los datos apuntan hacia la persona del fiscal general, que sigue causando sorpresa mayúscula, que no solamente no dimita, sino que haga ostentación de todos los privilegios del cargo. Cuando los abogados de Madrid, el Colegio de Abogados, denuncia esa revelación de secreto, no está protegiendo ningún privilegio de los abogados, es la garantía de un correcto funcionamiento de la administración y posteriormente de la vida judicial cuando hay un delito. Y hay un tercer escenario que no se está mencionando, que es el proceso penal contra el señor González Amador por fraude fiscal, etcétera. Ese proceso, en mi humilde opinión, está condenado a la nulidad más completa y absoluta, porque se le ha dicho a ese contribuyente que es un delincuente confeso por haber propuesto o aceptado una solución amistosa en sus relaciones con la hacienda pública. Es una barbaridad la falta de imparcialidad que ese proceso tiene, la pérdida completa de la igualdad de las armas, y aquí tenemos una revelación de secreto en el marco de la agencia tributaria que no se sabe ni por qué no se investiga, una revelación de secreto en el ámbito fiscal apuntando todos los focos a la figura del fiscal general del Estado, y con la excusa de que sí, que hubo revelación, pero yo no fui, fue otro. Yo no borré los teléfonos porque tenía mensajes comprometidos, lo borré porque era oportuno, pero bueno, o sea, ahí veremos la sentencia. Y luego lo tercero es una nulidad absoluta de cualquier persecución. O sea, si me permite, don Javier, los políticos que han diseñado esto, en esta fase del saqueo, que no colonización, del saqueo de la abogacía del Estado, que me da pena, del saqueo de la Fiscalía, están haciendo un pan con unas tortas, porque lo único que van a conseguir es un delito de revelación de secretos y, en segundo lugar, una nulidad absoluta de cualquier persecución penal a la figura del señor González Amador. Don Javier Borrego, un placer enorme tenerte en el programa, te mando un fuerte abrazo y hasta pronto. Hasta cuando quiera. Un abrazo, don Javier. Un abrazo. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos la mesa de análisis político. Las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político, y hoy lo hacemos con don Manuel Pino, eminente jurista y vicepresidente del Club Liberal Español. Pues buenas tardes, Javier, y gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Hombre, se lo iba a perder una semana movidita como esta. Pues aquí estamos. Y don Ángel Alonso, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don ¿Todo Javier. bien? Todo muy bien. Bueno, vamos a ver, empecemos. ¿Por dónde queréis empezar? Yo creo que por el tema de García Ortiz, ¿no? Porque no deja de ser un fiscal
general del Estado, una cosa insólita. Él da mucha pena verle con las puñetas y la toga sentado, siendo el imputado principal de una causa por revelación de secretos, que, como nos contaba antes el magistrado Javier Borrego, es curioso, dice, porque es que nadie dice que no haya habido una revelación de secretos. Otra cosa es que yo no la hice, que yo no sé, que yo pasaba por allí, pero que esto es un delito de revelación de secretos, eso es completamente incuestionable. Hoy han pasado además pues Miguel Ángel Rodríguez y el propio pareja de, bueno, el hombre sobre el que pivota todo esto, González Amador, que es el gran... Hoy ha señalado con el dedo al fiscal y le ha dicho, usted me ha convertido en un muerto civil. Vamos a verlo. Segunda sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz. La primera en sentarse ante el juez ha sido la jefa de prensa de la Fiscalía General, Maredo, quien ha asegurado que los detalles de la nota de prensa que relataba las negociaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía se los dictó todos, el fiscal general. También ha declarado el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, que ha admitido que se opuso a publicar la nota de la Fiscalía. Finalmente, la nota se publicó el 14 de marzo con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras recibir la orden directa, según Almudena Lastra, del fiscal general. Por su parte, el exsecretario de Estado de Comunicación de Moncloa, Francesc Vallès, ha negado haber dado instrucciones a la Fiscalía. ¿Desde la Secretaría de Estado de Comunicación dieron alguna indicación al fiscal general del Estado para que filtrase? Para nada. Imposible, nunca hemos tenido relación para nada. No. Otro de los que se ha sentado ante el juez ha sido Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que ha reprochado que siempre se haga referencia al caso Ayuso o al caso de la pareja de Ayuso y no al caso de la sociedad de Alberto González Amador. También ha defendido que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es un delincuente ni un defraudador. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. También le ha tocado el turno a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, quien ha defendido que se enteró por los medios de la filtración de su expediente y acusa al fiscal de haberle matado públicamente. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira. Me dijo, la presunción de inocencia se ha roto. Tu derecho a la defensa se ha roto. A partir de ese día, nadie es consciente del daño que se me ha producido y a día de hoy se me sigue produciendo. Bueno, pues vamos con esta pieza. Ángel Alonso. Bueno, pues lo que algunos creían que nunca iba a llegar se ha dado. Estamos ante un juicio, ante ni más ni menos del fiscal general del Estado. Por lo tanto, como ha empezado el juicio, yo creo que hay que ser muy prudentes a la hora de valorar el contenido y que ahora sea la justicia quien esclarezca las responsabilidades que tenga que haber lugar y que haga los juicios de valor que correspondan. Pero, una vez dicho eso, sí que hay algunas cuestiones que ya son evidentes. Primero, la imagen de un fiscal general del Estado encargado de perseguir a los presuntos delincuentes y ponerlos a disposición de la justicia, sentado allí donde se sientan esos presuntos delincuentes a los que él tendría que perseguir. Es una imagen dañina para la imagen de la Fiscalía, para la imagen del ordenamiento jurídico español y para la imagen de las propias instituciones de la democracia española. Sabemos también que ha puesto en una situación incómoda a personas que dependen de él por esa relación jerárquica y que ha tenido una serie de excesos a la hora de ejercer esa jerarquía sobre personas, sobre funcionarios públicos que deben velar por el buen funcionamiento de las instituciones. Y sabemos, por último, también que eso es así por el ejercicio de colonización que ha hecho Pedro Sánchez de todas las instituciones y su obsesión por controlar la Fiscalía, el Tribunal Constitucional y cualquier otra institución que él considera, porque tiene muy poco convencimiento democrático, que deben estar al servicio del partido, del gobierno y de él, y no al servicio de todos los españoles y de la independencia. Bueno, yo, Javier, pienso que esto de que el fiscal general del Estado esté investigado y siga ostentando el cargo es una anomalía del sistema democrático, ¿eh? Porque está nada más y nada menos que por el Supremo.
Es verdad que yo soy defensor de la presunción de inocencia y hasta que no haya sentencia firme, pues oye, todos son inocentes, todos los que están en este procesamiento. Pero sí hay indicios muy notables de que aquí ha habido una revelación de secretos para atacar a un adversario político. Aquí hay sacar a un fiscal de un partido de fútbol para que le dé una información, aquí hay declaraciones de no perder el relato, aquí hay borrar los móviles y dejar los móviles borrados de todas las conversaciones que has tenido y luego pues hay también una declaración de la fiscal jefe de Madrid. O sea, aquí hay una serie de indicios que parece que no solamente a las acusaciones personadas, sino al propio Colegio de Abogados, que está personado y que está con una querella allí, diciendo que aquí se ha vulnerado el secreto profesional, con ánimo de atacar al adversario político. Pues esos indicios son los que tienen que resolverse, pero desde el punto de vista de país y de democracia y calidad democrática, que esté el fiscal ahí. Pero esos son las generales de la ley y ahora estamos en el juicio y permitidme que sea más incisivo, porque lo de hoy y lo de ayer es lo que va a configurar una sentencia, la que sea, para el caso de la revelación de secretos del fiscal general del Estado. Uno, decía usted el fiscal del fútbol. A mí también se me quedó la imagen. Estás en el palco viendo al Atleti a las 10:30 de la noche, ring, ring, te suena el teléfono y, oye, que tú llevas el caso de la empresa tal y cual. Dice, sí. Dice, pues mándaselo, pero ya, que no puede esperar. Mándaselo al fiscal general del Estado. Y ahí se tuvo que ir el hombre del fútbol, dejar el partido a 10:30 de la noche, ahí negociando que le abrieran la Fiscalía General para ir a rebuscar allí el papelito y remitírselo al otro que no podía esperar. Ayer también por la tarde fue Almudena Lastra. Esta señora dice, hombre, yo tuve un enfrentamiento con el fiscal general del Estado y se me quedó grabado en el alma, porque yo le pregunté de forma directa, casi sin saludarle, si él había filtrado los correos. Y entonces él me dijo, eso ahora no importa. O sea que no se puede decir que el caso, a tenor de lo que queda mucho, quedan 30 y tantos por pasar por ahí, pero no se puede decir que por ahora ni los que están en fiscalía, hoy ha pasado la jefa de prensa y ha dicho, él fue el que me dictó lo que tenía que poner. Vamos, no se puede decir en ningún caso que lo que hemos visto en 2 días de juicio, venga a rebajar la gravedad del delito y a certificar que no fue el autor el fiscal general del Estado, ¿no? De la filtración. Eso es lo que se llama jurídicamente los indicios y lo que le ha llevado a que se abra la apertura del juicio oral con una imputación de estos delitos. El juicio oral se ha abierto porque hay indicios delictivos y entonces lo ha visto el Supremo y por eso está el juicio celebrándose. Javier, si no ven esos indicios, no está el juicio ahí, hubiesen archivado la causa, pero está celebrándose la vista porque hay indicios de delito. Y bueno, hay que esperar al resultado de la justicia, pero vamos a ver cómo queda, ¿no? Al principio de este embrollo, tú te acordarás, Moncloa decía que el fiscal general del Estado cumplió con su deber y que desde luego era un campeón de perseguir el delito y que, por supuesto, pues que esto estaba por encima. Ahí es donde le echaban la coletilla y le llamaban delincuente confeso hasta el presidente del gobierno. Moncloa es experto en querer la presunción de inocencia para todos los que él consideren que la merecen y negársela a todos aquellos adversarios políticos con los que pretenda acabar en lo personal. En cualquier caso, lo que viene a poner de manifiesto esa situación, y es lo que hablábamos también antes, en la degradación que está sufriendo la imagen del orden jurídico español, de la propia Fiscalía del Estado, pone en evidencia que hay un sometimiento al poder político, que Pedro Sánchez es quien quiere controlar todos los resortes del poder para utilizarlos en contra del adversario político, al más puro estilo de aquellos regímenes que más admira, como es el de Pedro Chávez. Lo hemos dicho muchas veces, socialismo, sanchismo es chavismo. Y es una de las más fieles imágenes que está demostrando Pedro Sánchez. Eso de Pedro Chávez me ha gustado mucho.
Oye, pero me parece casi peor, Javier, me parece casi peor, no sé que lo diga el presidente, que lo diga el ministro de Justicia. Sí, el que más veces lo ha dicho ha sido el ministro de Justicia en sede parlamentaria. O sea, es un delincuente confeso. Por esa publicación del correo electrónico del abogado en el ejercicio de su función. El presidente del gobierno varias veces. Sí, varias veces, pero el ministro de Justicia. Bueno, el ministro de Justicia, al fin y al cabo. Bueno, pero de él depende, de él depende, dependen los jueces. Y lo mismo le llama que hay el Fauer, que le llama otra cosa, que facha, que no ha sido respetuoso para el cargo que ostenta, porque él tenía que estar defendiendo la independencia judicial y esperar que la presunción de inocencia y esperar que la sentencia se pronuncie y acatarlas, que es lo que tiene que hacer un ministro. Tenemos que contarles a los televidentes algo fundamental. ¿Cuál es el deber fundamental de la Fiscalía? Preservar la identidad de los contribuyentes en el caso de la materia fiscal. Es así. Pues aquí es que ni siquiera hubo una investigación interna en la agencia tributaria. No la ha habido, no entiendo por qué. Porque a lo mejor el que lo chivó no está en fiscalía. Luego, ya como estaba tan claro que había sido este hombre, pues ¿para qué? ¿No? Nadie insistió en seguir investigando la agencia tributaria. Y al final, pues no lo sé. Espero y animo al tribunal juzgador a que entienda que el deber fundamental de la Fiscalía es preservar la identidad del contribuyente que está hablando con ellos, ¿no? Porque si no, esto sería, pues... Ya se lo imaginan ustedes. Tengo muchas ganas de contar una cosa, seguramente se acordarán. Cuando se vivió aquella trifulca en el mundo judicial, la conformación del Consejo del Poder Judicial entre el Partido Popular y el PSOE, bueno, pues mandaron desde Bruselas a un belga que se llamaba Didier Reynders, que al final nos acabamos aprendiendo el nombre, a mediar. El hombre estuvo aquí, habló con unos, con otros, vio la carajera que tenían montada y dijo, uy, ay, quita, que me vuelvo a Bruselas. Y más no pasó. Este hombre se jubiló tal cual. Y un día descubrieron que cada noche bajaba a una gasolinera a invertir 1.100 euros, 1.300 euros en lotería belga. Claro, como Bélgica es tan aburrida, pues dices, hombre, si tiene pasta, pues se la juega en la lotería, ¿no? ¿Qué va? Lo que hacía era blanquear. Hoy ha quedado imputado por blanqueo, ya lo sospechábamos porque es incómodo con el tiempo que hace en Bruselas bajar a la gasolinera a comprar allí los 1.200 en todos los sorteos que se hacían, era un poco sospechoso. Bueno, es una curiosidad que tenía ganas de contaros. ¿Y qué pasa con el sustituto o sustituta de Carlos Mazón? Pues que no sabemos nada. Que sí que es verdad que ha llamado Feijóo a Abascal para ver cómo tal. Y bien, siguen teniendo 3 candidatos, pero no sabemos quién va a ser. Hoy ha dicho uno de ellos, Monpó, el que ahora es el líder de la Diputación de Valencia, ha dicho que, bueno, habrá que consultar a la militancia, a ver quién es el que prefieren o no. ¿Cómo se va a hacer esto? Pues todavía hay muchas dudas de cómo se va a hacer. Y desde luego en Vox dicen que hasta que no nos presenten qué candidato y con qué estilo, con qué programa y tal, pues no van a mover ficha. Vamos a verlo. Desde el PP confían en que su partido y Vox actuarán con altura de miras para evitar una convocatoria electoral en la región. Estoy seguro que en el contexto actual Vox tendrá altura de miras suficiente para no caer en la tentación en la que sí ha caído el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, yo espero que Vox anteponga el interés general y tengo confianza en que así sea. Aunque todavía no se ha puesto ningún nombre sobre la mesa para la presidencia, el Partido Popular dispone de 12 días para encontrar un candidato que cuente también con el visto bueno de Vox. Suena con fuerza, aunque no de forma oficial, el nombre de Juanfran Pérez Llorca como posible presidente de la Generalitat hasta el final de la legislatura. De no alcanzarse un acuerdo, la Comunidad Valenciana tendrá que acudir a elecciones, previsiblemente entre la segunda y la tercera semana de marzo. Las últimas encuestas apuntan a que Vox es el partido que más crece en la región, aprovechando el desgaste del PP tras la gestión de la Dana. Aún así, los populares se mantendrían como primera fuerza según los sondeos. El PP baraja también otras 2 opciones, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Monpó.
Este último ha asegurado que el candidato o candidata del PP lo elegirán los valencianos y valencianas y confía en la dirección nacional. Según él, escuchará lo que quieren los valencianos. Por su parte, Català ha afirmado que mantendrá una actitud prudente y discreta, centrada en sus responsabilidades como alcaldesa. Sobre un posible proceso de sucesión, evita pronunciarse y ha expresado su deseo de que la situación se resuelva con agilidad. Don Manuel Pino, ¿cómo lo ves? Bueno, pues primero tengo que tomar un poquito las aguas a la situación del propio Mazón, ¿no? Es verdad que hizo una declaración ayer que me gustó la declaración que hizo de irse, reconoció sus dificultades o sus errores y tal, y bueno, y ha dejado... Hubo algún olvido. Bueno, hubo algún olvido, pero él reconoció por primera vez que había tenido errores y tal, pero lo que no se puede es achacar esta desgracia meteorológica exclusivamente a que fue torpe o se equivocó Mazón y se fue a comer cuando no debía. Eso no está proporcionado ni es justo que se le achaque toda esta desgracia ahí, porque hay una escalera de responsabilidades que el PP tenía que poner cada día más en evidencia. Porque no solo fue de él, y pues tenía que ser comunicación para ponerlo más en evidencia, lo que pueda corresponder al Ministerio de Medio Ambiente, lo que puede corresponder a la Confederación Hidrográfica y su competencia, y a los avisos, lo que puede corresponder a la EMED, y lo que puede corresponder a poner todos los medios del Estado, con un estado de emergencia que podía declarar porque afectaba a varias comunidades, al servicio de esa desgracia meteorológica de la naturaleza, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿ahora qué pasa? Él se va, pero sigue de diputado. No se sabe quién va a ser el presidente, parece que puede ser Pérez Llorca. Esta situación de provisionalidad y la actitud que ya veremos de Vox, parece ser que hoy ha hablado Feijóo con Vox sobre este asunto, pues tiene que resolverse con mucha altura de miras. Y si no, pues hay que convocar elecciones y a repartir cartas, Javier, porque si no, no se puede estar aquí en situaciones de provisionalidad, en situaciones de que el Partido Popular de la región de Valencia o de Levante está en contradicción con las decisiones de Génova, que no se ponen de acuerdo, que si quiere ser el de la Diputación, que si quiere ser el de Valencia, que si quiere ser uno, que si quiere ser otro, y Vox ahí también esperando a ver qué pasa sin pronunciarse. Tienen que reunirse y tomar una decisión y ser consecuentes con el resultado, y si no, para convocar elecciones y que Dios reparta suertes. Pues en este asunto hay dos cosas seguras. Uno, que el candidato tiene que salir de entre los diputados del Grupo Parlamentario Popular, porque así lo recoge el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Claro, sí. Y segundo, que conozco bien el Grupo Parlamentario de las Cortes Valencianas y estamos hablando de que hay muchas personas muy vocacionales y muy sólidas como para poder hacer frente a la situación que se está llevando, con lo cual casi bendito problema el tener más de una persona que pueda llevar las riendas de la comunidad valenciana. Yo también confío en el presidente Feijóo, que siempre ha dado muestras de ser una persona que sabe aunar voluntades y conciliar intereses. Lo ha demostrado en más de una ocasión, tanto en sus responsabilidades en la gestión pública como también en las orgánicas del partido. Y no me cabe ningún lugar a dudas que sabrá hacerlo también de la mano del partido en la Comunidad Valenciana para elegir la mejor solución. Porque los valencianos se lo merecen y porque Valencia lo necesita. Lo que es importante evitar es un proceso de inestabilidad o, desde mi punto de vista también, un proceso electoral, porque ahora mismo lo que hay que hacer todos los que hemos estado dedicados muchas veces a la gestión pública sabemos que en esos periodos las administraciones tienden a pararse. Con lo cual no es lo que le conviene ahora a la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana y los valencianos lo que necesitan es seguir dando pasos firmes en la reconstrucción, que las familias se sientan arropadas y además contribuir a que una comunidad que estaba teniendo un dinamismo y un crecimiento económico importante, que se estaba trasladando de forma positiva al empleo, continúe esa senda. Por lo tanto, estoy convencido que mi partido sabrá tomar las decisiones más convenientes para servir una vez más a todos los valencianos de la mejor forma. Bueno, pues me vais a permitir que discrepe. Yo creo que el Partido Popular se ha aislado y desentendido de Mazón y de su problema. Y no he visto a Feijóo ir nunca del brazo de Mazón a pedir al FLA 9.000 millones para arreglar las obras que de una vez se tienen que empezar. No lo he visto. He visto, eso sí, algunos actos, algunos viajes a Valencia y tal,
Pero como si ese no fuera nuestro problema o el problema de uno de los nuestros. El presidente de una de las comunidades más importantes de España está en dificultades y luego por la vía pasiva. Bueno, pues a lo mejor Feijóo le dijo una cosa a Mazón, yo me acuerdo perfectamente como si fuera ahora. Vamos a ver cómo hace la reconstrucción y según cómo haga la reconstrucción decidiremos si continúa o no continúa o lo que tenga que ser. Perfecto. La reconstrucción se ha hecho mal. Tampoco creo yo que dependa de Mazón exclusivamente. Los medios de la Hay que ser justos, hay que ser justos. Y le han dejado solo. Y él no ha tenido el alma suficiente para coger un trabuco naranjero e irse al Ministerio de Economía, decir, mira, me vas a dar ahora 5.000 millones y me los voy a llevar puestos porque los necesito en Valencia. Él, pues, es un hombre formateado de otra manera, el que abrazaba a Sánchez porque se pensaba y lo contó y le honra la dignidad de explicarlo, ¿no? Él pensaba que abrazándose a Sánchez, no señalándole con el dedo, iba a conseguir lo fundamental, la pasta. Esto no se reconstruye sin un enchufe de pasta monumental. Y la Generalitat no dispone de esa cantidad. Ya se ha endeudado la Generalitat en 4.000 o 4.500 millones, pero necesita el apoyo de algo que se llama España. Y eso lo maneja Pedro Sánchez como si lo maneja Rita la Cantadora. No se le puede dejar solo, al cabo de un año, no tener ni pensada la solución para el caso de que pues, la juez lo impute, por ejemplo, o lo mande al Tribunal de Aforamiento. Sí. No se puede dejar tan abierto todo. Ahí tenían que haber pedido en el minuto 1 la ayuda del Gobierno y el estado de emergencia desde el minuto 0. ¿Por qué? Porque una comunidad autónoma no tiene medios para poder aguantar esa desgracia natural tan tremenda como ha sufrido a la Comunidad Valenciana. No tiene medios, una comunidad autónoma no tiene medios para todo eso. Necesita que todos los medios del Estado estén a su favor. Pero volviendo a lo del candidato, ha habido un paso que yo creo que se le han adelantado a Feijóo, por eso hago la pequeña crítica esta constructiva, porque es que se reúnen en Alicante los presidentes, hacen allí un debate sobre la situación y de allí sale que dimite Mazón y el candidato que va a ser presidente de Diputación y luego viene el domingo a hablar con Feijóo y le cuenta todo eso. Ahí hay un adelanto del partido donde han buscado una solución que no sé si coincide o no coincide con la que tenía prevista la estrategia del partido en Génova. Pero bueno, se la para puesta, que ¿no? veáis que el que crea que ha caído Mazón esto va a ser distinto, también se equivoca, porque la izquierda española cuando muerde el tobillo no lo suelta y da igual, que reconozca su culpa, como si cuenta ahora que se quería ir de luna de miel con la periodista. Da igual. Y si sigue de diputado irán a las Cortes, a las Cortes Valencianas pues a pedir la dimisión de diputado. Pero que no nacimos ayer, que ya lo hemos visto tantas veces, que a veces da... Por ejemplo, Ione Belarra. ¿En qué está Ione Belarra? Escúchenla. El señor Mazón tiene que ir a la cárcel por lo que hizo y nosotras vamos a seguir trabajando para que así sea. Además, creo que no podemos olvidar que el señor Mazón no es una excepción. El señor Mazón no es una excepción en el Partido Popular. Es un hijo sano del Partido Popular, que es un partido que no hace política, hace necropolítica. Hace política de muerte, como vimos con la guerra de Irak y el 11M. Alucinante. Bueno, pues eso es lo que... Pero fíjate, Javier, fíjate que no sube la escalera de responsabilidades más allá de Mazón. Los entra en Mazón y Mazón... yo lo que diga Bordeville, lo que diga el grupo nuestro de Valencia, y vamos a por él. Y vamos a poner una campaña a destrozarlo. Y si sigue de diputado, ya lo veremos. Por eso, si hay alguien que sabe de lo que es sufrir el asalto, el ataque, la mordedura en el tobillo de la izquierda, es Isabel Díaz Ayuso. Y Isabel Díaz Ayuso a veces dice alguna cosa que a mí también me sorprende. Vamos con ello. Si dimite, porque dimite. Si no dimite, porque no dimite. Creo que todo vale contra Feijóo, que es de lo que se trata. Y advierto, no van a parar, porque hasta hacerse con la Comunidad Valenciana y seguir con la hoja de ruta, que son los países catalanes, que es lo que quedó truncado en las últimas elecciones, no van a parar. Y esto es lo que hay de fondo, insisto, es lo que hay y es lo que importa. La posición de las víctimas, la esperable, la comprensible, la lógica, pero la instrumentalización de la Dana por parte de los que no arrimaron el hombro, ni antes, ni por supuesto después, es deleznable.
Tremenda novedad. Nos vamos a publicidad, 2 minutos, volvemos enseguida. Retomamos el asunto indirectamente de Mazón. Habría que llamarle el asunto de la Comunidad Valenciana, porque ya Mazón pues, es una hoja de la historia, larga historia de la Comunidad Valenciana. Hoy decía la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, que Sánchez no piensa acudir a la comisión de las Cortes Valencianas sobre la Dana. La comparecencia estaba prevista para el día 11, pero hombre, ¿cómo va a ir él con las gafas también a rendir pleitesía a la comisión de la Dana? Ni hablar. ¿Tú querías decir algo de Belarra? Sí, porque había visto sus declaraciones y me sorprendía, porque Podemos, Sumar, en general, el gobierno sanchista es más experto en sacar gente de la cárcel que en meterla. Empezaron con sacar a violadores y pederastas con la ley del solo sí es sí, sacaron a los etarras para conseguir el apoyo parlamentario de Bildu, siguieron sacando a todos o amnistiando a todos los condenados por delitos de secesionismo, continuaron también sacando de la cárcel a todos los condenados por los ERES de Andalucía, el mayor caso de corrupción ha habido nunca en España. Chico, si ahora quieres cambiar y preocuparte en meter gente a la cárcel, pues oye, tienes mucha gente en tu gobierno a la que también le puedes intentar echar. Pues tenemos a Ábalos que va para adelante, tenemos a Cerdán que va para adelante, tienes también a la mujer del presidente de gobierno, o sea, candidatos no le faltan. Y si quieren también en la propia gestión de un gobierno que se desentendió enseguida de sus responsabilidades en Valencia, y por allí tienes a Teresa Rivera, que también eso tampoco lo ha sería defendido bien interesante acudir eso a tampoco ver qué lo ha responsabilidades defendido tiene. bien el Partido Popular, que tiene esos acuerdos tan extraordinarios en Europa con los socialistas. Teresa Rivera tendría que estar en un tribunal de justicia y tendría que haberla llevado al Partido Popular. Era el ministerio de que dependía. Claro, era su ministerio. Porque, y no ha ido, bueno, no ha pisado claro, Valencia. Ha hecho missing. No ha pisado Valencia, ni ha hablado del tema. Estaba preparándose para ser vicepresidenta de la Comisión Europea. Y eso, pues probablemente sin el Partido Popular no lo hubiera podido. Ni Teresa y tampoco Rivera, estaba aquí el día de autos. Estaba en Bruselas. Tampoco estaba el presidente. Tampoco estaba el secretario de Estado. Ni Teresa Rivera, ni el presidente de la Confederación Hidrográfica, ni siquiera el presidente Sánchez, que pasó por allí una vez y salió corriendo, dejando tirado a sus majestades los reyes, y no volvió a aparecer, ni sigue sin atreverse a Por eso no aparecer. va a ir Sánchez a la comisión. Sánchez no se puede presentar. No se puede presentar a la comisión porque no tiene respuestas para las preguntas que pueden hacerle. Él en el minuto cero, cuando se asomó al problema, retuvo todo y dijo: si quieren ayuda que me la pidan. Esa fue la primera gran frase que puso en escena. Y luego ha hecho política desde el minuto cero para debilitar al Partido Popular, para conquistar la Comunidad Valenciana. Y está haciendo política hasta el minuto cero. Él y todo el gobierno. Pero, claro, han estado con los militares que no salían, que no se ayudaban. O sea, que es que él no puede ir allí. Pero, él no puede ir allí fíjate, actitud por actitud. La juez de Catarroja, que es roja y cata, a la vez, resulta que su marido tomaba declaración a gente de este procedimiento. Yo no he visto que el Partido Popular, ante eso que es una anomalía descomunal, proponga que saquen ese expediente de ese juzgado, porque no es el señor marido de la juez, no es nadie para tomar declaración a las personas que están ahí a lo mejor imputadas o que son testigos, da igual. Es lo que os digo, que no acabamos de entender cómo funcionan unos y cómo funcionan los otros, y hay que, bueno, claro, es que en Bruselas, ¿qué van a pensar de nosotros si ahora nos ponemos en contra de que una española sea vicepresidenta de la Comisión? Como si es una chipriota. A mí me da igual. Pero bueno, oye, vamos a cambiar de asunto. También hay que recordar que también fue el Partido Popular el que arrancaba el acuerdo de decir: en cuanto esta señora, si es imputada por las circunstancias de Valencia, tiene que dejar el puesto de comisaria enseguida. Pero para que la tenemos que tendrá que presentar a alguien una querella. Ni se ha asomado al problema. La comisaria no se ha asomado ni al problema de Valencia. Siendo ministra, que fue cuando sucedió esto, ni se asomó al problema, ni fue a Valencia, ni se ha reunido
conflicto con nadie. Y la única manera de que la imputen es que se querelle alguien contra ella por sus responsabilidades. Y como no lo ha hecho nadie, pues ahí está tan feliz, cobrando una pasta y siendo la número 2 de la señora von der Leyen. Bueno, vamos al otro tema, que se nos va el tiempo. El informe de la UCO. Hoy hemos conocido ya en su formato lo de Ángel Víctor Torres, quiero decir, el ministro canario. Fundamentalmente nos mintió. Uno, decía no conocer a Aldama y cenó en Madrid con él y con Ábalos al menos una vez en el High Alive. Fíjate si tenemos hasta la fecha. Dos, decía tener una relación con Koldo. Esto lo dijo en el Senado en enero, Koldo, bueno, sí, por protocolo, claro, cuando tenemos algo que negociar con el Ministerio de Transportes, pues él es el que llama, sí. Tengo una vaga idea, pero hombre, si han salido correos y mensajes del uno al otro y del otro al uno. Hay días que cada hora le escribía a Koldo, al canario, por favor, que me paguen las mascarillas. Le llego a decir, si me arreglas esto me dejo violar por ti. Para eso tiene que haber cierta familiaridad, porque eso no lo escribes a alguien que... Koldo, a un presidente de una comunidad autónoma. ¿Estamos locos o qué nos pasa? Si me arreglas esto te beso. No te beso ahora, cuando le dice, ya lo hemos arreglado, pues no te beso ahora, pero vete buscando el champán. Oye, este lenguaje cuartelero no se entiende si no es que es así. Y lo tercero que se ha venido a descarayotar en lo dicho por Torres, dice, no, yo no entraba en mis capacidades el pago de estas mascarillas. Coñe, que no entraba en tus capacidades. Pero si amenazaste con despedirte a una funcionaria en Canarias porque se oponía a pagar tamaña cantidad a una empresa que no estaba en el circuito de las proveedoras de la sanidad pública, ¿cómo que me estás contando? O sea que nos ha mentido por lo menos 3 veces. Hoy estaba muy convencido y muy contento porque no salían prostitutas, ni pisos pagados por no sé quién, ni pellizcos, coimas o comisiones, como ustedes le quieren llamar. Pero por dinero o por lo que fuera, este fue un activo agente en Canarias de la trama de corrupción, desde arriba hasta abajo. Es más, si se ofreció a montar una reunión con Pedro Sánchez para poder vender, para que la trama pudiera vender en Canarias antígenos, estaba metida hasta las trancas con ellos. A lo mejor porque pensaba que todo esto iba a parar al partido. Puede ser. Pero si lo llegamos a entender, pues lo entenderemos. Yo no tengo ningún interés en que el señor Torres sea más corrupto o menos corrupto, pero actuó como si lo fuese. Vamos a verlo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, mintió en el Senado. Dijo no tener ninguna relación con Víctor de Aldama y que no se encontraría ninguna prueba. Ningún trato con el señor de Aldama, ninguna relación estrecha con el señor de Aldama. No encontrará jamás ningún mensaje, llamada de teléfono o cualquier otro mecanismo en el que Ángel Víctor Torres haya pedido a nadie no conseguir que se le pague una comisión por un trabajo determinado, sino ni siquiera solicitarlo. Pero la UCO ha aportado al juez que investiga el caso Koldo mensajes que demuestran una supuesta cita el 15 de julio de 2020 en Madrid, en la que presuntamente abordaron el retraso en el pago de las mascarillas que la mercantil del empresario había vendido a Canarias. Ángel Víctor Torres también mintió cuando dijo no tener ninguna relación estrecha con Koldo García, pero la UCO aporta mensajes que demuestran que no dijo la verdad y que sí resultó tener capacidad para intervenir en los pagos. En uno de ellos, Koldo suplica al entonces presidente canario para que pague las facturas pendientes de mascarillas a las empresas de Aldama. Por favor, puedes intentar que acepte. Si lo consigues, se acabó esta mierda, me dicen. Y según yo leo, no es tanto. Por Dios, si lo consigues, me dejo violar por ti. Postdata, lo último no. Un lenguaje totalmente tabernero, lejos de una relación institucional, como dijo el ministro. De hecho, en uno de los mensajes, cuando Torres le dice a Koldo que se encargaría personalmente, el exasesor de Ábalos le responde así. No voy a darte un beso porque tardo un poco. Pruebas que señalan directamente al ministro, el mismo del que Sánchez se declara admirador incondicional. Yo me declaro un admirador incondicional de Ángel Víctor Torres. Lo soy. Incondicionalmente. Es un político ejemplar. Lo repito, ejemplar.
Pues su ministro excelente le involucró en la compra de test PCR. Trató por todos los medios que estos test de antígenos se compraran a una empresa de un socio de Aldama, dejando caer que recurriría al presidente del gobierno. Hola, me pide ella una semana para lo de los antígenos, se lo doy y ahora poniendo pegas. Yo no puedo retrasar más esa decisión. Lo llamaré en media hora, pero si no se resuelve tendrá que intervenir Ábalos o Pedro. Pues Torres está encantado porque dice que el informe prueba que ni comisiones, ni putas, ni pisos, ni nada. Se concluye que en ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado ni nadie del Gobierno de Canarias. No hay mordidas por parte de quien les habla y tampoco el Gobierno de Canarias. No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente. ¿Y Aldama qué dice de que no le conocía a Ángel Víctor? Pues está que truena. Ha quedado claro y demostrado por un informe de la UCO que es así, que me conocías Ángel, claro que me conocías y mucho. También han sacado lo de la cena, que bueno, que le voy a dar explicaciones de la cena, de Jalay, de muchas cosas que en el informe de la UCO tengo que dar luz y mejor que yo, creo que nadie puede dar esa luz a ese informe de todas las veces que venías a Madrid, para qué venías a Madrid, por qué te interesaba tanto estar con Ábalos, por qué le pedías tanto a Koldo que te hiciera reuniones con Ábalos, que te metieran en la reunión con Delcy. Basta ya de tanta mentira, basta ya de tanto engaño y decir la santa verdad, de una santa vez, que sois una panda de mentirosos. Una panda de bueno, mentirosos. lo que se desprende, a pesar de que ha hecho unas declaraciones de víctima, de su honor, de su familia, de todo el año que lleva el ministro, lo que se desprende ahí es que había una gran complicidad con Koldo y que en el Ministerio de Transportes había un primer negocio donde tenía despacho, este que acaba de hablar, Aldama, y donde tenía aparcamiento abajo y donde tenía muchas horas de presencia física en el Ministerio de Transportes sin ser funcionario de nada, iban a más que a estos negocios, pues que ahí han conseguido vender un montón de mascarillas de una empresa que no era nada, de Aldama, no solamente en Canarias, que parece que era de 12 millones de euros la factura que agilizaba el pago. El presidente, el hoy ministro, el presidente canario, agilizó el pago con una intervención muy personalísima y decía que era una factura y un pago, no sé si ha dicho especial o algo, calificó la obligación de pago. Esto es un tema especial y tiene que resolverlo y tal y cual. Pues bueno, pues no solamente ahí, sino en Adif, en Puertos, en el Ministerio de Interior, que está muy callado todo, en Baleares, hicieron un montón de ventas de mascarillas y algunos productos no en condiciones para devolverlos y que volvieran el dinero, se pagaron y se repartieron comisiones. Eso lo ha dicho Aldama, que estaba en el negocio, porque Aldama no era ajeno a todo esto de las mascarillas, porque él era el que estaba haciendo las operaciones con esto, y Koldo, el que hablaba, porque era el brazo ejecutor. Pues no olvidemos que el secretario general en Canarias era Ángel Víctor Torres y el que hablaba era la mano derecha del secretario de organización del PSOE, el número 2 del PSOE, el que le llamaba para agilizar estos pagos. O sea, que ahí ha habido lío. Bueno, pues parece que ahora se va a abrir el procedimiento en el Supremo sobre las mascarillas, empieza separada y ya veremos en lo que queda, ¿no? Pero que esto no ha sido una cosa inocente, ha habido una trama que se ha organizado y que han conseguido comisiones y que ha habido reparto, porque Aldama dijo que llevaba dinero al domicilio de un piso público que estaba ocupando el ministro de Transportes. Ángel. Decía la izquierda al principio que Mazón tenía que haber dimitido mucho antes, no por la imputación de ningún delito penal, sino por una gestión y porque había motivos de responsabilidad política para hacerlo. Esa misma izquierda calla sabiendo que el sanchismo de arriba abajo tiene certezas de responsabilidades políticas que han cometido hechos muy graves que están emponzoñando la democracia y las instituciones. Víctor Torres mintió en sede parlamentaria y es verdad que mintió. Koldo, Ábalos, sabemos y es verdad que han recibido mordidas, que han hecho adjudicaciones a cambio de llevarse beneficios. Eso también es verdad.
que han utilizado y colocado a señoras de compañía en instituciones, en empresas públicas, es verdad. Que la mujer del presidente ha tenido una cátedra creada ad hoc para ella sin cumplir ninguno de los requisitos, es verdad. Que a su hermano le crearon un puesto de trabajo para no tener que ir a trabajar, es verdad. Que su hermano guardaba la roulotte en Moncloa para poder seguir diciendo que vivía en Portugal y tributar allí en lugar de en España porque no podía soportar la asfixia fiscal de su hermano, es verdad. Que Víctor Torres compró, pagando un sobreprecio, mascarillas defectuosas que se quedaron almacenadas en las instalaciones del gobierno canario, es verdad. Que Armengol hizo exactamente lo mismo y también almacena mascarillas que no se pueden usar, es verdad. Que Salvador Illa compró respiradores a una empresa de yesos que no se pudieron utilizar porque no cumplían las condiciones, es verdad. Todas esas cuestiones son ciertas y que todo eso ocurría con el conocimiento del presidente del gobierno es verdad y que tiene a sus dos secretarios de organización, a los ministros de su Consejo de Gobierno y a su familia cometiendo todos esos actos que son, cuando menos, independientemente de las responsabilidades penales, que las habrá y que pronto conoceremos, que han vituperado la responsabilidad política, es verdad. Así que desde el primero hasta el último están tardando todos ellos en ir desfilando y dimitiendo. Bueno, vamos a ver las amenazas que la justicia plantea ahora para José Luis Ábalos, precisamente en el caso de las mascarillas. 9 hechos delictivos podrían acarrear penas de prisión para José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Así lo detalla el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente. Por un lado, el magistrado pone el foco en las hazañas de Aldama para ganarse la confianza del ministro y su asesor. A Koldo le pagaba 10.000 euros mensuales y a Ábalos le ofreció un piso en el Paseo de la Castellana. Por otro lado, está el negocio de las mascarillas. Gracias a su contacto directo con Ábalos, Aldama obtuvo información privilegiada sobre las urgencias sanitarias. Así, consiguió que las empresas públicas Puertos del Estado y Adif le adjudicaran contratos por 13 millones de mascarillas a través de su firma, Soluciones de Gestión. El empresario también habría pagado más de 82.000 euros por el alquiler de un apartamento de lujo en la Torre de Madrid, destinado a la entonces pareja del ministro, Jessica Rodríguez. Además, Rodríguez fue contratada por las empresas públicas Ineco y Traxatec sin pasar por ningún proceso de selección. Jessica nunca llegó a ir a trabajar y el juez lo considera malversación. Otra mujer cercana a Ábalos, la ex Miss Asturias, Claudia Montes, también consiguió otro empleo en una empresa pública. En su caso, sí acudía a trabajar. Sobre la mesa está también el caso de Air Europa. El juez detalla que Ábalos intervino para mejorar la imagen de Air Europa en plena crisis del COVID a petición de Víctor de Aldama. A cambio, el exministro habría disfrutado de unas vacaciones gratis en Marbella. Ábalos y Koldo también habrían mediado para que la empresa de hidrocarburos, Villafuel, obtuviera una licencia a cambio de pagar el alquiler de un chalet en Cádiz para el ministro. Y en otro episodio, Aldama habría conseguido que Hacienda le aplazara una deuda gracias a la influencia directa de Koldo y Ábalos. Por último, el juez apunta que el trío gestionó salvoconductos especiales durante el confinamiento para que personas del entorno del empresario pudieran moverse libremente por España. En total, 9 hechos delictivos que podrían hacer que Aldama, Koldo y Ábalos acaben entre rejas. Solo el empresario podría obtener una reducción por su colaboración con la justicia. Don Manuel Pino. Hay de todo, pues, la justicia tarda, pero llega, ¿no? Ya se va a abrir el juicio y yo creo que hay que dejar que trabaje ahí la justicia y que al final concluya con la sentencia, ¿no? Hay indicios clarísimos, públicos y sobrados para que ahí los jueces que van a ver la causa pues acaben concluyendo con una sentencia condenatoria, pero hay que seguir defendiendo la presunción de inocencia de todos, ¿no? Ángel Alonso. Pues Pedro Sánchez ha intentado convencernos durante todo este tiempo que estos son andanzas de 3 personas, manzanas podridas. Sí, 3 manzanas podridas, a iniciativa propia, etcétera, etcétera. Total, 3 personas que eran los que compartían coche con él, iban por allí pidiendo los votos de los distintos afiliados del Partido Socialista para hacerle primero secretario general y luego presidente de gobierno. Pero decía una cuestión en la pieza que es irrefutable, y es que esas mordidas las recibían a cambio de adjudicaciones a través de empresas públicas y que evidentemente
los secretarios de organización del Partido Socialista o quien le cuidaba los avales a Pedro Sánchez por sí solos no pueden hacer. Necesitan del amparo del Consejo de Gobierno y necesitan del poder que le confirió Pedro Sánchez para poder influir en esas adjudicaciones por medio de las cuales obtenían las mordidas. Por tanto, lo que hablábamos antes, independientemente de la responsabilidad penal que tienen que dilucidar la justicia, hay una responsabilidad política. Y el primero que tiene que asumir esa responsabilidad política es Pedro Sánchez, que es quien les dio el poder para poder apretar a compañeros y a aquellos que redactaban los pliegos y hacían las adjudicaciones, quien les incorporó al Consejo de Ministros y quien extendieron toda esa trama de corrupción a lo largo y ancho de la geografía española y de ese Consejo de Ministros. El responsable es Pedro Sánchez. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a mis invitados por su presencia y por sus opiniones y a ustedes por su interés y su paciencia. Eso sí, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Ángel Víctor Torres, hoy ministro, antes jefe del gobierno en Canarias, le mintió al Senado y a todos los españoles también. Decía, en primer lugar, que no tenía familiaridad con Koldo más allá del protocolo del ministerio y los mensajes de la AUCO delatan que su familiaridad era digna de un cuartel, como demuestran expresiones como "me dejaría violar por ti si resuelves el problema" o "si consigues los pagos". Torres conocía también a Aldama, lo negaba, pero lo conocía, cenó en su compañía y en compañía de Ábalos en Madrid, concretamente en el restaurante Hayalay. Y también intervino de forma decisiva en que la trama de corrupción cobrara las mascarillas enviadas a Canarias, unos 12 millones en total. La operación del pago que no llegaba era de 7, pero eran 12 en total. Incluso amenazó con despedir a una funcionaria del Gobierno de Canarias por haber puesto pegas al pago que había que hacer a soluciones de gestión. Pese a estas informaciones, Torres asegura hoy sentirse satisfecho con el contenido de ese informe de la AUCO. Dice que en ningún caso se mencionan ni mordidas, ni pisos de Atocha, ni mujeres prostituidas. Todas ellas afirmaciones y acusaciones hechas por Víctor de Aldama, al que ya ha anunciado que va a demandar. Ángel Víctor Torres en estos momentos asegura que no hay nada contra él, que ese informe no contiene ningún tipo de delito y que en todo momento dice prueba que obró en aras del interés general. Se concluye que en ninguna de sus páginas hay comisiones que yo haya solicitado ni nadie del Gobierno de Canarias, no hay mordidas por parte de quien les habla y tampoco el Gobierno de Canarias, no hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente. El informe de la AUCO desmonta una por una la versión de Ángel Víctor Torres sobre su relación con la trama, empezando por Koldo García. Los más de 30 mensajes intercambiados dan fe de una familiaridad entre ambos y de la implicación de Torres en la compra de mascarillas de la trama, incluso saltándose los cauces legales. Aquí, el hoy ministro se refiere a un cargo de sanidad que se opuso a contratar con la trama por la falta de controles. Torres le dice a Koldo que sabe que es algo excepcional y que está encima de ella. 3 meses después, aún hay pagos pendientes del gobierno canario. Torres le traslada a Koldo que está solucionado y le pide para celebrarlo que abra un vino. El vínculo con la trama va más allá del ex asesor de Ábalos. La AUCO sospecha que Torres se vio con Aldama en un restaurante y que después recurrió a él para lograr test de antígenos. Es la persona a la que se referirían varios mensajes. Torres negó en el Senado tener relación con él. Ningún trato con el señor de Aldama, ninguna relación estrecha con el señor de Aldama, y es él el que dice que lo tiene conmigo, con Víctor Ángel, repito, que ni siquiera sabe cuál es mi nombre. Es raro tener una relación estrecha y personal con alguien y no saber cómo se llama la otra persona. Y tras los peores meses de la pandemia, el expresidente canario trató de cobrarse los favores de Koldo García. Según creen los investigadores, en diciembre de 2020 le pidió una reunión con Sánchez, con Illa y con Ábalos para abordar la movilidad en Canarias.
Quería presionarles para eliminar parte de las restricciones y devolver a las islas su principal fuente de ingresos, el turismo. Illa se opuso y Torres planteó llegar hasta Sánchez para resolver esta situación. Y Víctor de Aldama, el comisionista y el hombre que levantó la alfombra sobre todo las tramas de corrupción que había en torno a Koldo, Ábalos, etcétera, etcétera, no se achanta. Al oír todas las explicaciones hoy de Ángel Víctor Torres, dice que tendrás que contar por qué venías tanto a Madrid, por qué querías intimar con Ábalos. Es decir, que no se achanta y no es de extrañar que aparezcan nuevas pruebas incriminatorias de algunos de los procederes que ahora está muy contento Ángel Víctor Torres porque no salen en el informe de la UCO. Ha quedado claro y demostrado por un informe de la UCO que es así, que me conocías Ángel, claro que me conocías y mucho. También han sacado lo de la cena, que bueno, que le voy a dar explicaciones de la cena, de Jalay, de muchas cosas que en el informe de la UCO tengo que dar luz y mejor que yo, creo que nadie puede dar esa luz a ese informe de todas las veces que venías a Madrid, para qué venías a Madrid, por qué te interesaba tanto estar con Ábalos, por qué le pedías tanto a Koldo que te hiciera reuniones con Ábalos, que te metieran en la reunión con Delsi. Basta ya de tanta mentira, basta ya de tanto engaño y decir la santa verdad, de una santa vez, que sois una panda de mentirosos. Ángel Víctor Torres nos mintió en enero en la Comisión de Investigación del Senado, donde tenía obligación de decir verdad. En primer lugar, mintió sobre su relación con Koldo García, que no era solo protocolaria y relacionada con el Ministerio de Transporte, sino que estaba en el meollo de los negocios corruptos de la trama. Vender mascarillas que luego se mostraron inútiles y también, sí, también al gobierno de Canarias que él presidía. De interés general aquí yo veo poco. Incluso amenazó con despedir a una de las funcionarias de Canarias que decía, oiga, no, porque mire, esta empresa, estos materiales no están acreditados y la empresa tampoco. Así es que tuvo que ver en el éxito de la trama por lo que toca al pago de las mascarillas en Canarias. Intentó ayudar a la trama, es más, para que pudieran vender test de antígenos en Canarias. Y también mintió en lo que decía que no conocía de nada a Víctor de Aldama. Si cenó con él y con Ábalos en el restaurante High Life para desbloquear precisamente los pagos de 7 millones para la trama. La tercera mentira de Ángel Víctor Torres fue que él no tenía capacidad para decidir o para influir en los pagos. Así lo dijo en el Senado. Y luego resulta que los correos, las llamadas dejan claro no que estuvo muy encima, sino que la trama le obligó a que estuviera encima de estos pagos, que le llamaba a Koldo cada hora y que además cuando lo consiguió, cuando se desbloqueó el pago, Koldo le mandaba mensajes de agradecimiento de su implicación personal. Entonces esto es bastante claro. Incluso su agradecimiento por el pago le llevó a decir que se dejaría violar por Torres, lo cual demuestra el más gusto de todos y el mal tono de todos estos de la trama y sucedáneos. También estaba dispuesto Torres a una reunión con Ábalos y Sánchez para que doblaran las dificultades que planteaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que por lo visto era de la banda de los Maranzano. Vendía también sus cosas por ahí en el Vallés, pero era de otra banda. Y resulta que pues los españoles pagamos por buenas mascarillas y otros productos que luego no servían absolutamente de nada. Pero alguien los metía como fuera en las administraciones. Y ahora nos queda por ver el capítulo Francina Armengol en el gobierno de Baleares. Bueno, por el momento el juez Leopoldo Puente ya abrió ayer un nuevo capítulo en el caso Koldo tras dejar a José Luis Ábalos a un paso del banquillo. En estos momentos al exministro le pesan hasta 9 frentes judiciales que podrían complicar y mucho su futuro. No solo en lo relativo a los amaños de mascarillas, los pagos en especie, los enchufes a algunas de sus amantes, así como los favores a Air Europa o a Villafuel podrían hacerle acabar entre rejas. 9 hechos delictivos podrían acarrear penas de prisión para José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. Así lo detalla el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente. Por un lado, el magistrado pone el foco en las hazañas de Aldama para ganarse la confianza del ministro y su asesor. A Koldo le pagaba 10.000 euros mensuales y a Ábalos le ofreció un piso en el Paseo de la Castellana.
Por otro lado, está el negocio de las mascarillas. Gracias a su contacto directo con Ábalos, Aldama obtuvo información privilegiada sobre las urgencias sanitarias. Así consiguió que las empresas públicas Puertos del Estado y Adif le adjudicaran contratos por 13 millones de mascarillas a través de su firma, Soluciones de Gestión. El empresario también habría pagado más de 82.000 euros por el alquiler de un apartamento de lujo en la Torre de Madrid, destinado a la entonces pareja del ministro, Jessica Rodríguez. Además, Rodríguez fue contratada por las empresas públicas Ineco y Traxatec sin pasar por ningún proceso de selección. Jessica nunca llegó a ir a trabajar y el juez lo considera malversación. Otra mujer cercana a Ábalos, la ex Miss Asturias, Claudia Montes, también consiguió otro empleo en una empresa pública. En su caso, sí acudía a trabajar. Sobre la mesa está también el caso de Air Europa. El juez detalla que Ábalos intervino para mejorar la imagen de Air Europa en plena crisis del COVID a petición de Víctor de Aldama. A cambio, el exministro habría disfrutado de unas vacaciones gratis en Marbella. Ábalos y Koldo también habrían mediado para que la empresa de hidrocarburos, Villafuel, obtuviera una licencia a cambio de pagar el alquiler de un chalet en Cádiz para el ministro. Y en otro episodio, Aldama habría conseguido que Hacienda le aplazara una deuda gracias a la influencia directa de Koldo y Ábalos. Por último, el juez apunta que el trío gestionó salvoconductos especiales durante el confinamiento para que personas del entorno del empresario pudieran moverse libremente por España. En total, 9 hechos delictivos que podrían hacer que Aldama, Koldo y Ábalos acaben entre rejas. Solo el empresario podría obtener una reducción por su colaboración con la justicia. Segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Hoy han sido los funcionarios de menos nivel los que han aportado su visión de las cosas. Mar Edo, la jefa de prensa de la Fiscalía General, ha dicho que fue el propio fiscal general del Estado en persona quien le dictó la famosa nota en la que la Fiscalía decía no tener conciencia ni constancia de que se hubiera filtrado el expediente del contribuyente Alberto González Amador, quería decir. Bueno, otros de los jefes de prensa, porque en las fiscalías no hay más que jefes de prensa, Íñigo Corral decía hoy que a él la nota le había sorprendido porque dejaba la institución en un ridículo. Y hoy también han declarado el que es jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, que pues ha contado lo que ya había contado anteriormente, y la propia pareja de Ayuso, Alberto González Amador, quien ha acusado al fiscal general del Estado, señalándole con el dedo, de buscar su muerte política. Todo eso en un ambiente en el que todavía resuenan las declaraciones de la fiscal Almudena Lastra, que dice haber tenido un enfrentamiento con el fiscal, haberle preguntado si había filtrado los correos y que él le respondió, eso ahora no importa. Segunda sesión del juicio contra Álvaro García Ortiz. La primera en sentarse ante el juez ha sido la jefa de prensa de la Fiscalía General, Mar Edo, quien ha asegurado que los detalles de la nota de prensa que relataba las negociaciones entre el abogado de González Amador y la Fiscalía se los dictó todos, el fiscal general. También ha declarado el jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, que ha admitido que se opuso a publicar la nota de la Fiscalía. Finalmente, la nota se publicó el 14 de marzo con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, tras recibir la orden directa, según Almudena Lastra, del fiscal general. Por su parte, el exsecretario de Estado de Comunicación de Moncloa, Francesc Vallès, ha negado haber dado instrucciones a la Fiscalía. Desde la Secretaría de Estado de Comunicación, ¿dieron alguna indicación al fiscal general del Estado para que filtrase? Para nada. Imposible, nunca hemos tenido relación para nada. No. Otro de los que se ha sentado ante el juez ha sido Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, que ha reprochado que siempre se haga referencia al caso Ayuso o al caso de la pareja de Ayuso y no al caso de la sociedad de Alberto González Amador. También ha defendido que la pareja de Isabel Díaz Ayuso no es un delincuente ni un defraudador. Él nunca ha declarado ser confeso de nada, no es un delincuente, no es un defraudador, es un español que ha querido llegar a un acuerdo con Hacienda y Hacienda no le ha permitido llegar a ese acuerdo. También le ha tocado el turno a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, quien ha defendido que se enteró por los medios de la filtración de su expediente y acusa al fiscal de haberle matado públicamente. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. O
O sea, me había destrozado por completo. O sea, no había opción. De hecho, lo que yo intuía me lo confirmó Neira. Me dijo, la presunción de inocencia se ha roto. Tu derecho a la defensa se ha roto. A partir de ese día, nadie es consciente del daño que se me ha producido y a día de hoy se me sigue produciendo. Bueno, ya arranca ya ese plazo de 12 días en la Comunidad Valenciana para elegir sucesor tras oficializarse hoy la salida de Mazón. Hoy han conversado por teléfono Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para allanar ese terreno para la elección del relevo de Carlos Mazón. No han puesto nombres encima de la mesa, pero sí confirman las dos partes que ha sido una conversación en tono cordial y, bueno, ambos coinciden además en la necesidad de dar ahora estabilidad a la Comunidad Valenciana. Desde el PP confían en que su partido y Vox actuarán con altura de miras para evitar una convocatoria electoral en la región. Estoy seguro que en el contexto actual Vox tendrá altura de miras suficiente para no caer en la tentación en la que sí ha caído el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez, ¿no? Y por lo tanto, yo espero que Vox anteponga el interés general y tengo confianza en que así sea. Aunque todavía no se ha puesto ningún nombre sobre la mesa para la presidencia, el Partido Popular dispone de 12 días para encontrar un candidato que cuente también con el visto bueno de Vox. Suena con fuerza, aunque no de forma oficial, el nombre de Juanfran Pérez Llorca como posible presidente de la Generalitat hasta el final de la legislatura. De no alcanzarse un acuerdo, la Comunidad Valenciana tendrá que acudir a elecciones, previsiblemente entre la segunda y la tercera semana de marzo. Las últimas encuestas apuntan a que Vox es el partido que más crece en la región, aprovechando el desgaste del PP tras la gestión de la Dana. Aún así, los populares se mantendrían como primera fuerza según los sondeos. El PP baraja también otras dos opciones, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó. Este último ha asegurado que el candidato o candidata del PP lo elegirán los valencianos y valencianas y confía en la dirección nacional. Según él, escuchará lo que quieren los valencianos. Por su parte, Catalá ha afirmado que mantendrá una actitud prudente y discreta, centrada en sus responsabilidades como alcaldesa. Sobre un posible proceso de sucesión, evita pronunciarse y ha expresado su deseo de que la situación se resuelva con agilidad. Y en Cataluña crece el caldo de cultivo contra la inmigración ilegal que explica el auge de Alianza Catalana y también los últimos movimientos políticos de Puigdemont. Por si había alguna duda, esta encuesta lo deja claro. Más de la mitad de los catalanes es partidario de endurecer las penas y de expulsar a los inmigrantes que delincan en la región. La idea de que los de fuera delinquen más que los españoles también coge fuerza allí en Cataluña. Un 46% de los encuestados sostiene ya esta afirmación. En cuanto a la percepción de seguridad, la mitad de la población lo tiene claro. Cree que en su municipio ese nivel de seguridad, de confort, es peor que lo era hace un año. Y en la página internacional, última jornada de la campaña electoral para las municipales de la ciudad de Nueva York. Hay que buscar a quién será el nuevo alcalde. El candidato demócrata socialista Zoran Mamdani lidera las encuestas y sería, si la gana las elecciones, el primer alcalde musulmán de Nueva York y a sus 34 años también sería el alcalde más joven del último siglo. ¿Quién es su oponente? Pues se enfrenta al demócrata y exgobernador Andrew Cuomo, que es el segundo en las encuestas. Y en esas ha irrumpido, como le gusta hacerlo a Donald Trump, en la recta final con su apoyo al principal rival de Mamdani. Lo que pasa es que lo ha hecho de una manera un tanto conflictiva, porque en una entrevista ha confesado que él prefiere incluso a un demócrata, que para un republicano eso es mucho, que a un comunista. ¿Y si Mamdani se convierte en alcalde? Pues será duro para mí, como presidente, poder dar dinero a Nueva York, porque si tienes a un comunista dirigiendo Nueva York, todo lo que haces es malgastar el dinero que envíes. Así que no sé si ganará. Y no es que sea fan de Cuomo, pero si tiene que decidirse entre un mal demócrata o un comunista, me quedo con el mal demócrata todas las veces, si te soy honesto. Y los reyes de España han recibido hoy con honores al sultán de Omán, en la que es la primera visita de Estado en 2 años y medio, algo insólito en política exterior. Fue el pasado mes de mayo de 2023 cuando esta última se produjo, la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro. El objetivo de
de esta visita es estrechar relaciones entre ambos países, aunque los contactos se han intensificado en los últimos años. En estos momentos el Palacio Real acoge una cena de gala en honor del sultán, a la que también está invitado Pedro Sánchez, además de otros miembros del Ejecutivo. Bueno, y Beckham Caballero. Así es, desde hoy el exfutbolista será nombrado como señor y su esposa Victoria Beckham tendrá el título de dama. El nombramiento ha sido por sus servicios al deporte y a la beneficencia y ha estado presidido por el rey Carlos III este martes en el castillo de Windsor. Ahí veíamos a un emocionado y sonriente Beckham en compañía de sus padres y de su mujer. Asegura el exfutbolista y empresario que este es el mayor honor de su vida y ha recordado el orgullo y el cariño que tiene su familia a su país. A los hombros del deportista hemos visto hacer ese mítico gesto de la espada cruzándose por su pecho, como manda la tradición. Desde hoy, como decimos, David Beckham es considerado caballero de Inglaterra. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos y esperemos que los clubes españoles ganen en la Champions, que es lo que toca. Bueno, y les dejamos con Sandro Meco para los que quieran quedarse con nosotros. Hasta mañana.